Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros Cecilia Romero. Usted la conoce muy bien, expresidenta nacional del PAN, una mujer dedicada a la política, al Partido Acción Nacional, conocedora de ese partido. Cecilia, bienvenida, me da gusto saludarla. Hola Ricardo, muchísimo gusto de estar contigo y con tu auditorio. Cecilia, pues estamos ya a mitad del sexenio, el tercer informe de gobierno. Una primera aproximación, pues ¿cómo calificamos del 1 al 10 a este gobierno a su término? Bueno, estaba yo recordando hace unos 2 días después de la invitación para hablar contigo hoy, que precisamente hace un año estábamos, según esto, empezando medio a salir de la pandemia, y yo estaba calificando un poco las acciones del segundo año de gobierno como de un gobierno voluntarista. Creo que esa fue un poco la expresión que usé. Y ahora al tratar de calificar del 1 al 10, me parece que este gobierno y el presidente se han salido de verdad de toda posibilidad de calificación, porque los últimos actos que hemos visto del presidente de la República, entre la agresión abierta en contra de quien osa levantar la mano para pretender contender en el 24, o la actitud necia, por decirlo menos, de ejercer resistencia ante grupos a los cuales él representa como primer mandatario, o la acción que está sucediendo hoy mismo aquí en la Ciudad de México, de la cual él no creo de ninguna manera que sea ignorante, en contra de alcaldes electos de la ciudad. Realmente ya se sale, y lo digo con toda franqueza, de cualquier posibilidad de calificar del 1 al 10. Ahora sí que según de donde lo veamos, yo creo que sí el presidente se saca un 10 en determinaciones unipersonales, ajenas a cualquier parámetro que tenga que ver con lo que es un presidente, un jefe de Estado y de gobierno. Cecilia, muchos lo dijimos desde antes de que iniciara el gobierno de López Obrador. Podría ocurrir esto. Dimos elementos de juicio con los antecedentes de la personalidad de López Obrador, de su historial político, etcétera, y entonces no nos creyeron o no creyeron. La pregunta es, ¿realmente es novedoso lo que estamos viviendo? Pues en cierto sentido no es novedoso. Yo estaba indignada por esta cuestión de lo sucedido en la última mañanera en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo por la actitud del presidente, y pues en la sobremesa dominguera alguno de mis hijos me decía, ¿pero qué te sorprende? Y es precisamente la misma pregunta que ahorita me estás haciendo. No debería sorprendernos, y sin embargo, afortunadamente no hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Es decir, quiere decir que tenemos posibilidad de reaccionar. Entonces, pues por una parte no sorprende, pero por otra parte sí debemos seguirnos sorprendiendo y buscando formas de solucionar esta situación, ¿no? A ver, si hacemos un recuento muy rápido, Cecilia Romero, está Rosario Robles en la cárcel de manera ilegal y de forma inconstitucional. La persecución contra Ricardo Anaya, estemos o no de acuerdo con Ricardo Anaya, es otra historia, pero hay una persecución política clara contra Ricardo Anaya. Sí. El fin de semana pasado apalean y golpean de manera brutal a los migrantes que querían iniciar una caravana desde Chiapas. Vemos el día de hoy la persecución brutal contra algunos alcaldes de la Ciudad de México, Lía Limón entre ellos, ensangrentada por la policía. Vemos la militarización exacerbada que pues prácticamente ha ocupado todos los espacios del país. La pregunta, ¿esto es la democracia? Esta no es la democracia. No podemos aceptar que esta sea la democracia, y tampoco podemos aceptar esa expresión cínica del presidente cuando dice, hay derecho a disentir, tienen todo el derecho a disentir. No estamos hablando del derecho a disentir, estamos hablando del derecho a que tenga una respuesta ese disentir. Es decir,
La política no es dejar que todo el mundo diga cosas y yo seguir caminando de manera absolutamente ciega y sorda. La política es el arte de que los que disientan tengan la posibilidad de ser escuchados y que busquemos la forma de encontrar consensos, fórmulas de solucionar problemas en conjunto. Esta expresión del presidente de, ay, tienen todo el derecho, no, si eso no es una cuestión que tengamos que preguntarnos. Lo que tenemos que ir es más allá. ¿Cómo hacer política? Esto no es política lo que está pasando en México y mucho menos la que el presidente está ejerciendo. Cecilia Romero, hace ya muchos años pues conocimos la lucha del Partido Acción Nacional. Algunos iniciábamos nuestra carrera periodística, otros en la política iniciaban su carrera política. La pregunta es muy concreta. ¿Hemos regresado a esos tiempos preciviles en donde el PAN era encarcelado a sus militantes, en donde tenían que hacer política callejera al riesgo de ser llevados a prisión, etcétera? O sea, ¿hemos retrocedido medio siglo? La pregunta concreta. Hemos retrocedido, y sí, medio siglo realmente. Hemos retrocedido a los 70s, hemos retrocedido a la época en que era una la voz que se escuchaba y los disidentes que nos atrevíamos desde nuestras juventudes a alzar la voz, sí, corríamos ciertamente pues esa posibilidad o de predicar en el desierto, en el mejor de los casos, o, como sucedió en muchas ocasiones, incluso de llegar a ser encarcelados. Y también fue donde el PAN y muchas otras organizaciones empezamos a llevar a cabo fórmulas, por ejemplo, de resistencia civil activa y pacífica desde la oposición, y poco a poco se fueron abriendo los espacios y los caminos y hemos logrado, no precisamente una democracia perfecta, pero los avances que se han tenido en la institucionalización de una serie de prácticas, de leyes, de norma, de marco jurídico en el cual movernos, ese es el que está tratando de ser destruido de manera consciente desde la Presidencia de la República en estos momentos. ¿Ya se perdió la democracia, Cecilia Romero, o aún se le mueve una patita? No, por eso digo yo que la capacidad, la resiliencia de que el Partido Acción Nacional y muchos otros partidos y organizaciones hemos hecho gala durante muchos años en el pasado y recientemente, porque las cosas no se han terminado de arreglar, es la que debe prevalecer en estos momentos. No podemos cejar, no podemos dar el brazo a torcer, porque México nos necesita a todos. ¿Por qué, a pesar de que pocos, mejor dicho, por qué a pesar de que muchos vemos que se hace poco en este gobierno, pues parece que no ocurre nada? Parece que el presidente sigue como pues si fuese un rey que camina desnudo, en donde no escucha a nadie y no ve nada. Yo creo que el presidente se ha rodeado, la verdad, con algunas excepciones, de un muy mal equipo. Ese equipo que no tiene la capacidad de decirle no, que no tiene el valor de cogobernar. Podemos decir que realmente que no tiene gabinete, insisto, con algunas excepciones. Él es el propio gabinete. ¿Perdón? Él es el propio gabinete. Él es su gabinete, él es la voz que habla, él es el único. Entonces, esa situación es algo muy complicado y que hace mucho más difícil la posibilidad de que pasen cosas y de que se avance. Ese es un problema muy grave que ha existido desde la toma de posesión. El presidente quita, pone, decide, con base, por supuesto, pues en lealtades personales, no en capacidades institucionales. Ese es un problema adicional a muchos otros que tenemos. ¿Por qué hay gente que aún cree en el presidente? ¿Por qué la popularidad del presidente sigue siendo alta? Porque nadie le va a negar que es
ha sido un muy buen candidato y él pretende seguir siendo candidato. Y hay quien todavía lo ve como candidato, pero no entiende que es el primer mandatario de este país. La institución presidencial de verdad ha perdido respetabilidad y eso es indignante para los ciudadanos que confiamos y creemos en las instituciones. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.